buenas tardes. Los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Vamos con nuestros titulares. 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel es la condena que recibió Leopoldo López por incitar a la violencia. En Venezuela, algunos expresidentes, gobiernos y organismos como Naciones Unidas se mostraron preocupados por esta condena. Mientras el ministro húngaro elogia a la policía, un video revelaría el trato inhumano de las fuerzas del orden hacia los refugiados en Hungría. En Siria, Bashar al-Assad celebra sus 50 años en medio de los peores momentos de su gestión, enfrentando la guerra civil. 6 minutos de silencio marcaron la mañana en Estados Unidos al conmemorarse el 14º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Así empezamos TV Perú Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, comenzamos en Venezuela. Ayer se dictó sentencia contra el líder opositor Leopoldo López y la sentencia fue la más severa. Luego de un cuestionado proceso a puertas cerradas, la jueza Susana Barreiros sentenció a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión al líder opositor Leopoldo López, luego de ser declarado culpable de cargos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Tras un maratónico juicio que se inició el 23 de julio del 2014 y se prolongó durante 72 audiencias, la jueza 28 del juicio de Caracas, Susana Barreiros, le dio la razón a la Fiscalía y condenó al líder opositor Leopoldo López a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión por instigación pública, asociación para delinquir, determinación en daño e incendio por los hechos ocurridos el 12 de febrero del 2014 en una protesta contra el gobierno que dejó 43 muertos. En la vista, Barreiros también se pronunció contra los estudiantes Cristian Holdak, Ángel González y Demian Martín. Por el mismo caso, Holdak cumplirá una condena de 10 años fuera de prisión por motivos de salud, a raíz de una medida humanitaria impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia hace unos meses, mientras González y Martín, sentenciados a 4 años y 6 meses de cárcel, también gozarán de los privilegios de prisión domiciliaria. En los exteriores del Palacio de Justicia, Lilian Tintori, esposa de López, manifestaba que era una condena injusta de la dictadura en la que vive el país, al tiempo que destacó el espíritu de Leopoldo, quien permanecerá recluido en la cárcel militar de Ramo Verde o Los Teques. La lucha más noble que puede dar un hombre es la lucha por la libertad, la justicia, los derechos de su pueblo, y eso es lo que Leopoldo está haciendo. El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Torrealba, lamentaba que el país siga regido por la venganza. Asimismo, se mostró esperanzado de alcanzar una amnistía para los presos políticos, de ganar en los próximos comicios legislativos. 13 años es mucho tiempo, pero 87 días pasan volando. En 87 días podemos tener nosotros la Asamblea Nacional que apruebe la ley de amnistía y reconciliación que ponga en la calle a Leopoldo López por decisión soberana del pueblo venezolano. Otro que coincidió en que el camino de la libertad del exalcalde de Chacao está en los comicios del 6 de diciembre fue el alcalde del estado de Miranda, Enrique Capriles. La justicia en nuestra Venezuela está podrida. Hoy más que nunca entendamos que el camino a la libertad de Leopoldo y de todos empieza el 6 de diciembre. La exdiputada María Corina Machado también se pronunció contra la controvertida sentencia al percibir que el juicio contra López no fue judicial sino político y que por tanto el régimen se condenaba a sí mismo. Esta cruel sentencia contra Leopoldo es una condena al propio régimen, que sentencia el cambio, que lo hace indetenible y que solo logra acelerarlo.
Desde la ala oficialista, ninguna autoridad se ha pronunciado hasta el momento, empezando por el presidente Nicolás Maduro, que desde su cuenta en Twitter se refirió a otros temas. Quien sí manifestó su postura fue la Secretaría de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que dijo respetar los fallos de justicia en Venezuela. En un comunicado, el organismo confió en que el dirigente de Voluntad Popular pueda ejercer su defensa en segunda instancia. Tras conocerse la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López, su defensa tiene 10 días hábiles para presentar un recurso de apelación en la que insistirán sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos, infracciones a la ley y la aplicación de normas de derecho. Así lo expresó Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López. Una vez presentado el recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Caracas, los jueces tendrán el deber de revisar el caso. De rechazar este recurso, la defensa podrá presentar el caso a entes internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea, así como otros organismos de la región y ONGs pro derechos humanos como Amnistía Internacional, han expresado su repudio a la sentencia y han solicitado la inmediata liberación de López. Este viernes por la mañana, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, leyó una carta que le escribió el dirigente de Voluntad Popular tras la lectura de sentencia en la plaza de José Chacaito. Cuando he sido condenado por la infamia y la mentira de una élite que no tiene escrúpulos, cuando de defender sus groseros privilegios se trata, quiero decirles que no me arrepiento en lo más mínimo de la decisión que tomé. Y no me arrepiento por una razón muy sencilla y poderosa. Las grandes causas ameritan grandes sacrificios. En la misiva convocaba a todos sus simpatizantes a participar de una marcha para este 19 de septiembre en rechazo a la condena que recibió. En esta movilización se espera que participen los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, ya se pronunció de parte del gobierno de Nicolás Maduro la canciller Delcy Rodríguez. Ella ha estado en Naciones Unidas. Desde ahí ha dicho que en Venezuela se respeta la independencia de poderes, algo que ponen en duda distintas organizaciones. Hemos visto pronunciamientos sobre este caso de Leopoldo López de Naciones Unidas, también de gobiernos como por ejemplo el Español, partidos incluso cercanos a Maduro como Podemos en España también lo han criticado y distintos organismos de derechos humanos han hecho lo mismo. Teniendo en cuenta esas críticas sobre la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, ¿por qué habría preferido Maduro los costos de mantener a Leopoldo López en prisión más que tenerlo libre? A ver, justo ayer conversábamos algo al respecto y es que siguiendo la estrategia que ha establecido el gobierno de Maduro en estos últimos años, de alguna manera de tratar de callar a los opositores más representativos, que obviamente o los ha sacado al Congreso, como el caso de María Corina Machado, o los ha, digamos, judicializado, como el caso de Ledesma en su momento, o de López en este momento. Yo no veía, pues, alguna posibilidad real, pues, que López pueda salir en libertad, pues, sin ningún cargo. Más bien yo pensaba que una salida me parece que podía flexibilizar un poco su mala relación con algunos sectores internacionales, era pues una medida intermedia, una prisión menor de 8 años y una salida pues que de alguna manera termine un arresto domiciliario con algunas restricciones al candidato. Sin embargo, esto pareciera que hasta ya bordea hasta lo personal, ¿no? En donde ya vemos pues que no hay ninguna lógica para poder pensar que exista pues la pena más dura contra López en un proceso que, dicho sea paso, no ha guardado pues ningún tipo de debido proceso ni nada parecido. Así que no queda muy claro cuáles son los costos, cómo asume el gobierno de Maduro estos costos de lo que va a significar en plan internacional, pues la crítica que va a darse. Ahora, yo me imagino, al igual del caso colombiano, que Maduro va a tratar de nutrirse de una gran crítica internacional para tratar de construir y fundamentar pues esto que ha venido desarrollando en las últimas semanas, pues de una gran alianza internacional contra los intereses del gobierno del chavismo y de la revolución bolivariana, que de alguna manera sería utilizada en un contexto electoral. Pero igual tengo la percepción de que esto no va a ser suficiente para poder reducir las brechas que ya hoy existen entre el oficialismo y la oposición, frente a una realidad económica y social bastante difícil. Y también viene para algunos en la oposición la disyuntiva, ¿no? ¿Vale la pena o no participar en estas elecciones si es que todavía tiene este manejo Nicolás Maduro de las instituciones en el país? Ahora ya están hablando desde Estados Unidos, el portavoz de la Casa Blanca ha criticado esta condena, han dicho que es política y ha dicho que quizás sea necesario, están estudiando posibilidades de nuevas medidas junto con otros gobiernos de la región. El tema es que parece que Maduro, a diferencia de lo que pasaba hace unas 3 o 4 semanas, ahora parece haber retomado fuerza
quizás con esta ofensiva en la frontera con Colombia. Cuando ayer Lilian Tintori salió a decir de que hoy iba a dar unas declaraciones sobre el camino a seguir post sentencia, muchos se preguntaban qué va a hacer Leopoldo López. ¿Va a continuar con esta propuesta de hace más de un año, mucho más confrontacional al gobierno, o más bien va a atender a la propuesta mucho más moderada de Capriles, que tiene otros objetivos, digamos, busca lo mismo pero mediante otros medios? En ese escenario no se sabía que iba a ser Tintori hoy día, pero hoy día Tintori habló de los dos, llamó una protesta pacífica el 19 de septiembre, pero también ha hablado de la importancia del proceso electoral, digamos, en un escenario donde es posible que el oficialismo pues tenga mayoría en el Congreso. Entonces, de alguna manera lo que vemos en ese momento, por lo menos lo que temía ayer, yo ya no lo temo, y es que no hay incongruencia con la propuesta de Capriles, que es una propuesta donde quiere él básicamente ganar el proceso electoral, en una circunstancia y coyuntura donde por primera vez, a diferencia de los últimos años, de los últimos 16 años, la oposición tiene pues bastantes posibilidades de llevarse una mayoría en el Congreso. Bueno, la última vez perdió las elecciones por muy poco, ¿no? Casi 2 puntos. Sí, pero en esta ocasión las encuestas hablan de 20 puntos de diferencia, lo cual pues marca una diferencia importante. Veamos si algo ha cambiado con la actitud con Colombia, ¿no? Habría que también conocer esas cifras. Lo que recordaba hoy día en CNN Santiago Canton, que ha sido relator de la libertad de expresión en la OEA, es que esta condena además se da un día después del 11 de septiembre, fecha que se recuerda obviamente por los atentados que hubo en Estados Unidos, pero además tiene un significado especial para nuestra región. El 11 de septiembre del 2001 se firmó la Carta Democrática de la OEA, con la cual se suponía que se acababan con las dictaduras en nuestra región. Y ahora más bien hay una actitud ciertamente condescendiente con el gobierno de Maduro. En todo caso hemos visto que ha ganado una votación en la OEA, la UNASUR también lo apoya. Entonces su situación en la región no está tan complicada. Y que tengo la percepción de que más allá de las consideraciones que se pueden tener sobre el régimen venezolano, si es autoritario o no, más allá de las consideraciones que se pueden tener sobre Leopoldo López y el grupo que él representa, más allá de todas estas consideraciones, no puede haber ninguna discusión en torno a lo que está sucediendo en el tema judicial contra un personaje político de oposición venezolano. Es decir, hay claramente un proceso que es totalmente ilegítimo, hay claramente una intromisión del gobierno en el Poder Judicial. Es decir, más allá de nuestras consideraciones con respecto al régimen y a lo que nosotros podemos pensar u opinar de la oposición, lo cierto es que estamos frente a un proceso que es ilegítimo y eso hay que cuestionarlo. Y tengo la impresión de que se hace muy difícil. Es mucho más fácil que a nivel personal, expresidentes, por ejemplo, o a nivel de gobiernos, plantean una posición que a nivel multilateral, donde obviamente sabemos que entran en juego otro tipo de dinámicas de poder que hace muy difícil que la OEA tome parte del asunto, que UNASUR pues también tenga una posición unificada, crítica al respecto. Ahora, obviamente, el hecho que presidentes o expresidentes o gobiernos tomen una posición también implica pues analizar tus intereses. Ahora, hay que todo analizarlo con pinzas, porque algunas veces uno decimos, sí, veamos lo que han dicho los expresidentes en esta carta que hace unos meses mandaron y hicieron pública de crítica al gobierno de Maduro. Sí, ciertamente, pero también hay que tener mucha cautela, porque ese tipo de cartas, cuando vemos la lista de quién conforma esa carta, ahí también se encuentra la Uribe, y lo cual también deslegitima cualquier tipo de crítica al presidente Maduro. Así que, digamos, estoy de acuerdo con una posición, pero también hay que tener mucho cuidado cuáles son los canales que utilizamos para hacer esa crítica. En todo caso, la sentencia coincide con la forma de pensar del gobierno de Maduro. Ha dicho la canciller que hay que ser muy cuidadosos en la comunidad internacional de no estar diciendo que hay un terrorismo bueno cuando se trata de derrocar gobiernos legítimos y constitucionales, pero que no sean del agrado de otros estados, y que hay terrorismo malo. Son declaraciones de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana en Naciones Unidas. Ahora conozcamos más sobre Leopoldo López, este joven político que desde el comienzo del siglo se ha mostrado opositor al chavismo y que incluso sufrió una inhabilitación que le impidió llegar a la alcaldía mayor de Caracas y que se entregó